Ya cerramos la cabina y comenzamos a escuchar un quetzal. Definitivamente se están despidiendo de nosotros. Después de 3 días explorando el bosque nuboso tropical en San Gerardo de Dota, es hora de explorar un destino más cálido. Nos vamos para Ojochal, donde nos espera la exuberancia y biodiversidad de la playa. Llegar a estas playas no significa que dejaremos de ver bosques o montañas, ya que la fila brunqueña que corre de forma paralela a la costa pacífica sur decoran el paisaje de esta zona. Pero antes de que salgamos del Cerro de la Muerte y lleguemos a nuestro destino de playa, queremos mostrarles algo. Estamos en uno de nuestros lugares favoritos, uno de los puntos más altos de nuestro país. Y si no me creen, vean esto. ¡Tarán! Pero yo sé que cada vez que les mostramos algo yo digo tadada, pero es como... no lo puedo evitar. Sí. Estas son las antenas de telecomunicaciones del Cerro Buenavista, que en realidad el Cerro de la Muerte se llama Cerro Buenavista. Ese es el nombre correcto, exactamente por esto, porque es hermoso, tiene una vista increíble y aquí de hecho estamos viendo San Isidro el General, donde vivimos nosotros. Este lugar se llama el Cerro de la Muerte, pero no por lo que toda la gente cree. Hay una carretera muy sinuosa que pues sí ha provocado bastantes accidentes durante los años, ya no tanto como antes, pero el nombre Cerro de la Muerte no viene a partir de esos accidentes, sino el nombre Cerro de la Muerte viene a partir de la gente que venía desde San José hasta San Isidro y viceversa a pie cuando ni siquiera había carretera. Al ambas poblaciones no estar acostumbrados a los fríos de 5 grados hasta temperaturas bajo cero, cuando la gente hacía este viaje muchos morían de hipotermia, pues por eso es que se le llama Cerro de la Muerte y no por los accidentes que han habido. Ese dato le mete mucho miedo a la gente y mucha gente no le gusta esta carretera por eso, pero no es por eso. Esta es una de las carreteras de hecho más seguras en las que nosotros hemos podido andar, o sea, de verdad que sí. La 5-bar service. Hemos estado con muy mal servicio de teléfono todo este tiempo y justo ahorita el celular comenzó a hacer escuchan, pim 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 pum pim pum. Todos los sonidos habidos y por haber, porque ya nos llegó súper buena señal. Es que aquí, bueno, aquí como tenemos estamos en una buena altura, tenemos las antenas de telecomunicaciones, entonces fijo ahora que estábamos en un valle tan como chiquitito y tan medio de la montaña como San Gerardo, es más difícil que nos llegue señal, pero aquí arriba estamos a la par de antenas y súper altos, entonces ya saben, si están en Costa Rica y quieren muy buena señal y quieren pasar toda una mañana contestando, no sé, correos o mensajes, pues vénganse a las antenas del Cerro de la Muerte. Como pueden notar, el paisaje ha cambiado bastante. Probablemente ya quiere irse por allá. Ahora nos encontramos a 130 kilómetros de San Gerardo de Dota, en una localidad que se llama Ojochal y está dentro de la provincia de Punta Arenas. Con una temperatura promedio de 26 grados Celsius, aquí no vamos a necesitar los abrigos que usamos en el bosque nuboso. La cabaña de San Gerardo la cambiamos por esta casa colorida y algo extravagante, desde donde tenemos una vista privilegiada. Así que el primer día quisimos disfrutar de nuestro nuevo alojamiento toda la mañana.
y salir hasta en la tarde para visitar nuestra playa favorita en esta zona. Entonces, así fue como llegamos a Playa Ventanas, que queda más o menos a unos 3 o 4 kilómetros de donde estamos alquilando una casa. Playa Ventanas es una playa pequeña delimitada por 2 colinas rocosas en cada lado. Estos agujeros que se ven al pie de la colina son las famosas ventanas que le dieron ese nombre a la playa. Aquí no faltan los curiosos que quieran aventurarse dentro de las ventanas, pero por favor, por su seguridad y la paz de los demás, no lo hagan. Con este consejo los dejamos para disfrutar del atardecer, porque mañana nos espera un día muy bonito. Keep going, lots of room, about 2 feet, good, stop. Yeah, there's someone else here. I love how she always has to say, wait for me, as if we would leave her. Look at that. What? Gasolinera 5 ventanas. Yeah, this is a gas station, man. Ok, dinosaurios en una gasolinera. Si usted se da cuenta, la gasolina está hecha de dinosaurios. Como muchos de ustedes saben, una parte de las películas de Jurassic Park, o ¿cómo se llama? Jurásico, el Parque Jurásico, fueron grabadas aquí en Costa Rica. Entonces está esta gasolinera que están construyendo aquí y están poniendo dinosaurios. Se va a llamar Plaza Ventana y tiene pues el logo del Parque Jurásico. Pero sí, como dijo Maynor, es una muy buena idea. El concepto está muy bien hecho porque la gasolina está hecha de dinosaurio de todas formas. Acabamos de llegar al Parque Nacional Marino Ballena. Marino porque es un parque nacional que comprende también parte del mar. Vamos a ir a una cola de una ballena. Es una playa en forma de cola de ballena. Ahora, estamos con tiempo limitado porque la idea es caminar por la cola de la ballena durante la marea baja. Durante la marea baja, porque cuando la marea sube ya no vemos la cola de la ballena. Y lo vacilón es que aquí también se pueden ver ballenas. Aquí hay tours para ir a ver ballenas en el mar. Entonces es como perfecto para turismo, porque es una playa con forma de cola de ballena donde se pueden ir a ver ballenas. Muy extraño, pero es hecho naturalmente. El problema con la cola es que si usted está adentro y empieza a subir la marea, puede que tal vez lo atrape la marea adentro. Entre más rápido lleguemos, más posibilidad tendremos de explorar. Miren la iguana tan cool que hay allá arriba de este árbol. Ojo, está arriba. ¡Godzilla! She's so pretty, right? Oh, very pretty. I'd love to see you dance and maybe. Oh, cool! Whoa! Oh, I love it. Has like hair. Oh, yes! You got it! Oh, bye-bye. Oh, yeah, that was so cool. Dog, meal. Oficialmente ya estamos caminando dentro de la cola de la ballena. De aquí fue donde vinimos, nosotros entramos por Playa Huita y aquí está como este triángulo que es donde empieza. A ver, primeras impresiones, no pensé que fuera así de ancha, pero tiene sentido porque casi todas las fotos que yo he visto de esto son fotos desde el aire y se ve bastante grande. Entonces veo allá al final a la gente y se ve chiquitita. ¿Qué te parece? ¿Habías venido aquí antes? Nunca en mi vida había venido a esta cola. ¡Wow! ¡Qué loco!, ¿verdad? Sí, tan cerca que la tenemos. Pero bueno, ya estamos aquí. Lo que me parece a mí es tan curioso que la naturaleza haya hecho algo tan perfectamente
formado porque es una cola de una ballena. Y esta es, bueno, Playa Ballena obviamente por esta cola, pero aquí se ven muchas ballenas. Entonces yo siento que es como hasta una cosa poética, no sé. Sí. No sé. Voy a pedirle a mi primo que me preste algunas de las tomas que él hizo con su drone hace unos meses para que ustedes puedan verla desde arriba. Porque sí, lamentablemente desde la tierra no se nota, pero desde arriba se ve muy cool. Este parque nacional fue creado en 1992 y fue el primer parque nacional marino de Centroamérica. Aquí no solo se protegen 15 kilómetros de playas y de costas, sino que también se protege los primeros 50 metros de cada playa y pues claramente como es un parque nacional marino, entonces se protegen las aguas, el mar, se protege esta parte del mar. Entonces, si no me equivoco, son como 5,000 hectáreas de mar. Hemos visto un montón de pájaros, hemos visto como mucha vida, mucha naturaleza, porque como es una zona protegida, entonces pues los animales se sienten muy cómodos aquí. Bueno, salimos porque ya se está cerrando y si no queremos que nos tengan que rescatar por una imprudencia. De hecho venían unos amigos de Suiza que iban para adentro y tuvimos que decirles que mejor se devolvieran porque... Ojo, miren, donde está llegando el agua. Ajá, vamos a tener como 10-15 minutos más de acceso y ya después se puede salir, pero es mejor no jugar el chance porque la marea va a ir más para arriba y tal vez usted puede perder esta noción y quedarse atrapado. Sí, de hecho, ustedes ven ahí atrás donde llegan las olas y comienzan a cerrar el paso. Hace como 30 minutos que fue que llegamos aquí, que estamos haciendo esta caminata, no estaba sucediendo. ¡Miren esto! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, wow! Ok. No, ya me mojé. Miren, chicos, cómo se cerró el camino. Se está cerrando. ¡Wow! Ya que hicimos la caminata, oh my God, aquí hay una iguana, aquí hay un mono, está por todos lados y yo no sé cómo hacer una introducción de esto. Estamos en Costa Rica, en medio de la jungla y una... Bueno, ya hicimos la caminata de la cola de la ballena en Playa Uvita y ahora manejamos aproximadamente unos 8-9 kilómetros a esta playa que se llama Playa Ballena, que también es parte del Parque Nacional. Nos vinimos aquí especialmente porque queríamos tratar de ver monos. Y bueno, apenas teníamos 20 minutos de estar comiendo por aquí y ya encontramos un monito. Ahí está, ¿lo ven? ¡Qué lindo! Se están comiendo las hojas. How beautiful. Look at that face. Oh, how beautiful. Oh, wow, that's incredible. Man, those guys weren't getting big balls out of my cage. Oh my goodness, yeah, look at those balls. Miren los testículos del mono. That's so funny. Ay, qué bonito. Estoy súper satisfecha. ¿Sí o no? Porque es bonito que ellos puedan ver monos en su hábitat natural y que sepamos de que están aquí porque eso es un corredor para ellos, para moverse. Y no porque aquí están porque piensan que los humanos les van a dar comida. Nunca bajan de los árboles, uno los ve comiendo, no están tratando de robarse las pertenencias de uno para ver si hay comida, que es súper importante. Exacto, porque resulta que aquí hay una playa donde se les da comida y eso no es correcto, porque entre ellos mismos empiezan a competir por esa comida y se terminan matando.
Sí. Entonces es lindo saber que están aquí, es lindo porque ellos querían ver monos. Quiere decir que este lugar está muy bien preservado, que acá pues el mono tiene todavía su hábitat intacto, donde puede estar tranquilo sin que nadie los moleste. Nosotros nos sentimos muy afortunados de vivir aquí, así como nos sentimos afortunados de viajar por América Latina y reconocer las bellezas latinoamericanas, reconocer los cerros de colores, reconocer esas praderas gigantescas, los atardeceres en Paraguay, en Uruguay. Así como reconocemos toda esa belleza, también reconocemos lo que nosotros tenemos. Al menos para mí, la visión de mi país cambió un montón a partir de apreciar otras culturas, de apreciar otros paisajes, y pues a mí me hace muy orgulloso todo este tipo de cosas. Me hace muy feliz también saber que mi país tiene tantos climas, tantos paisajes, tantas cosas extrañas y bonitas a la vez, que me siento afortunado y quiero pues disfrutarlo. Es como cuando uno está comiéndose un pedazo de un postre y usted cierra los ojos para sentir todos los sabores, y siento que estamos como en ese momento con Costa Rica y pues queremos disfrutarlo. Y perdón si suena que estamos alardeando, pero es que no podemos estar más orgullosos de un país y de tanta belleza, y es eso, estamos muy orgullosos de lo que tenemos nosotros como país y también pues como continente, porque eso es parte del vecindario que somos en América Latina. Así que amigos latinoamericanos y amigos no latinoamericanos, están invitados, vengan, visiten nuestro país, no se van a arrepentir. No, ya nos vamos. Ya nos vamos. Qué triste. Okay. Bueno, chicos. Sí. Ay, no, sí. No, la pasamos genial, no se imaginan, chicos. Sí, So así thank que, you Thank you very much, guys. for And we'll see trusting you us. soon. Yeah, see you in June. Bye. Aww. Ay, sí, ¿verdad? Aww.